este conversatorio que hemos titulado Estudios Latinoamericanos, ¿verdad? Pasado, presente y futuro, organizado desde la 10ª promoción del doctorado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional y también acompañado por el Seminario Permanente de Estudios Mesoamericanos de la sede de Nacho Ortega. Además, tenemos como coorganizadores a el DEI, ¿verdad? Departamento Ecuménico de Investigaciones, el cual nos ha proporcionado el espacio. Muy agradecidos con el DEI por proporcionarnos este espacio. También nos patrocina este evento la Fundación Profesora de Stenbridge, la Casa de Encuentros Latinoamericanos, el proyecto de la Fundación Profesora de Stenbridge, Polonia, el CIBAM, Centro Iberoamericano de la Universidad de Novi Sad en Serbia, y el Instituto Ideas de Viena, también muy agradecido, que hace promoción de los eventos. Por eso estamos tratando de resolver lo de transmitir en vivo, ¿no? Y la Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Extensión y el programa Una Vinculación, que pues calza muy bien, puede ir haciendo estas alianzas entre diferentes instituciones internacionales de acuerdo al programa Una Vinculación de la Universidad Nacional. Muy agradecidos con doña Cinia Castillo, que siempre está anuente a colaborar, y precisamente con el de Universidad Nacional y estas instituciones. El día de hoy tenemos dos grandes pensadores latinoamericanos, ¿verdad? A mi izquierda el profesor Manuel Alcántara, de la Universidad de Salamanca, a mi derecha el profesor Helio Gallardo, de la Universidad de Costa Rica y también de la Universidad Nacional. Los estudios latinoamericanos sin duda es un tema en debate aún. Por eso desde diferentes perspectivas queremos, desde el doctorado y desde las diferentes instituciones, abordar esos enfoques, cómo entender los estudios latinoamericanos. Hay algunas tendencias, por ejemplo, veíamos en Finlandia, los nórdicos, ¿no?, que ahora hablan de los estudios latinoamericanos, de los global studies. Vamos a ver si podemos traer a Yusi, que Yusi comparte un poco esas perspectivas, ¿verdad? O Andrés Rivarola, o la misma María Clara, ¿no? Sería importante ver esas perspectivas de pensar estudios latinoamericanos de los global studies. Y hay quienes hablan de estudios latinoamericanos, o más bien de American Studies, como hay una salidita de estudiar América Latina desde los American Studies. Pero también desde América Latina estamos proponiendo y seguimos proponiendo cómo ver y cómo enfocar los estudios latinoamericanos. Creo que algo que coinciden muchos desde esas diferentes perspectivas, desde latitudes, desde posiciones, desde posicionamiento, desde lugar situado, ¿verdad?, es que los estudios latinoamericanos son interdisciplinarios y multidisciplinarios. Creo que ahí hay un punto de encuentro de esas perspectivas. Pero bien, hoy creo que más que hacer una gran introducción, vamos a escuchar a estos dos grandes latinoamericanistas desde qué son esos estudios latinoamericanos, su historia, su presente, y desde dos perspectivas, una perspectiva europea y otra perspectiva desde Centroamérica y América Latina, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulo, entonces procedo a presentar al profesor Manuel Alcántara, que va a participar por primera vez. Va a ser el primero en participar, ¿verdad? El profesor Manuel Alcántara nace en Madrid el 13 de julio de 1952. Posee una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de España, un diplomado en Sociología Política e Instituto de Estudios Políticos y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Actualmente es catedrático de la Universidad de Salamanca, profesor titular de la Universidad Complutense. Algunas de sus obras más destacadas son El oficio del político, ¿verdad?, que va por una segunda edición, 2020. Sistemas políticos de América Latina, que va por una tercera edición, un libro que creo que ha tenido mucho auge. Instituciones o máquinas ideológicas, origen y programa y organización de los partidos políticos.
latinoamericanos, sistemas políticos de América Latina, gobernabilidad, crisis y cambio, procesos y crisis del Grupo Andino. Algunos libros colectivos del profesor Alcántara más recientes, en el 2021, con Mercedes García Montero y Melanie Barragán Manjón, el cual se titula Los Parlamentos en América Latina en tiempos de pandemia. En el 2020, con Salvador Martín, Política y Crisis en América Latina, Reacción e Impacto frente al COVID-19. Y en el 2020, con Porfirio Cardona Restrepo, Dilemas, América Latina, Bota 2017-2019. En el 2019, con José Manuel Rivas Otero, Los Orígenes Latinoamericanos de Podemos. Profesor, un honor tenerlo acá. Muchas gracias por aceptar esta invitación. La palabra es suya. Bueno, lo primero, buenos días. Lo segundo, el agradecido y el honrado soy yo, Óscar, por esta invitación, que además es muy sentida por compartir la mesa con Elio, si me permites que te tutee. No sé sinceramente cómo enfocar mi presentación, porque hablar de los estudios latinoamericanos es hablar de mi vida. Como señaló Óscar en la presentación, yo nací el 13 de julio del 52, por consiguiente tengo 70 años y mi vinculación con América Latina es de 50 años para atrás. Siendo un joven estudiante de políticas en la Complutense de Madrid en los últimos años del franquismo, por consiguiente, últimos años de dictadura. Claro, no pudimos ser ajenos al golpe de Chile del 73 que nos marcó a todos, a mi generación, ¿no? Que ya venía de alguna manera marcada por la Revolución Cubana, evidentemente. Es decir, la Revolución Cubana se produce cuando yo tengo 7 años. Por consiguiente, cuando yo llego a la universidad con 17, la Revolución Cubana tiene 10 años de vigencia y es algo fundamental, ¿no? También es algo fundamental la teología de la liberación en ese momento. Piensen en el encuentro de Medellín del 68. Y estudio en una facultad que tiene una especialización en estudios, en ese momento se llamaban estudios hispanoamericanos. El último año de la carrera de políticas era dedicado al estudio de América Latina. Desde una perspectiva, lo has dicho muy bien, multidisciplinar. Más que interdisciplinar, que siempre es lo difícil, desde una perspectiva multidisciplinar. Es decir, estudiábamos sociología, estudiábamos pensamiento, estudiábamos economía, estudiábamos geografía, estudiábamos historia, estudiábamos algo que se llamaba regímenes políticos de Iberoamérica. Y había seminarios de literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, claro, era la gran época, por supuesto, de Cortázar, de Fuentes, de García Márquez, bueno, de todo aquel grupo, ¿no? Que va a constituir, bueno, yo creo que una oleada de inteligencia y de sensibilidad para configurar nuestra educación sentimental, ¿no? O sea, por eso digo que esos son los orígenes personales, pero que también tienen que ver con mi propia evolución profesional, porque mi primera beca que tuve para estudiar fuera del país, ya en la transición a la democracia, concretamente en el año 77, fue para incorporarme a un grupo de investigación en el Colegio de Europa en Bélgica, en Brujas, donde pude trabajar sobre temas de integración regional en América Latina. Yo era el, comillas, especialista en América Latina de ese pequeño grupo de investigación, y ahí empecé mi doctorado, ¿no? Para trabajar sobre procesos de integración regional, con una visión muy europea, por supuesto, ¿no? Es decir, estábamos en Bélgica, la sede del Mercado Común, en ese momento se llamaba así,
mercado común europeo. Ya digo, pero luego cuando regresé a España y terminé, por hacer ya el recuento muy rápido, y terminé en la Universidad de Salamanca, ya en ese momento tenía 40 años, porque si te habían pasado 20 años de lo que te estoy diciendo. El gran atractivo de mi llegada a la Universidad de Salamanca fue poner en marcha un centro de estudios latinoamericanos. Centro de estudios latinoamericanos que ya estoy hablando del año 92, tiene 30 años, está cumpliendo 30 años, ¿no? Que es el Instituto de Iberoamérica, que es un centro del que luego les puedo hablar más, que tiene esta característica, ¿no? Busca la interdisciplinaridad y es un centro multidisciplinar. Uno más de los muchos que hay en Europa, uno más. La realidad europea es una realidad muy heterogénea, muy rica, y no la conozco para nada por entero. O sea, conozco la Europa, por usar una terminología antigua, la Europa occidental. No conozco la Europa central y oriental, la conozco muy poco, de eso veníamos hablando. A pesar de que tenemos ese instrumento que se llama CEISAL, que es un buen instrumento porque nos permite tener un diálogo entre los distintos centros. El CEISAL está pensado no en una adscripción individual, sino en una adscripción de centros, ¿no? Esa era una idea también por la parte de Denditch, ¿no? A quien también aprovecho para rendir homenaje, ¿no? Pero ya digo, dentro de mi conocimiento en Europa se ha movido más en el ámbito occidental, sobre todo en el ámbito, yo diría, en el ámbito francés, en el ámbito inglés, en menor medida, pero también en el ámbito alemán, y en mucha menor medida en los otros países donde también la presencia latinoamericana está ahí, pero yo creo que es menos importante. Y en el ámbito, sobre todo de estos dos países que citaba, en el ámbito de Gran Bretaña y de Francia, donde la tradición de los estudios latinoamericanos siempre fue muy importante, un fenómeno ha acontecido en los últimos, yo diría que en los últimos 10 años, ¿no? Un fenómeno que yo vi siempre con preocupación, precisamente, y por eso les he contado de mi formación, de mi desarrollo, ¿no? Y es que los estudios latinoamericanos, no digo que se hayan diluido, no quiero ser injusto, pero se han integrado en los estudios de las Américas. Y creo que es un fenómeno que comparten, ya digo, los dos países. En Francia se creó el Institut des Amériques, y el Institut des Amériques tiene una pata norteamericana, francófona, porque se incorpora a Canadá, la parte francófona de Canadá, pero también anglófona, porque se incorpora la parte anglo de Canadá y, por supuesto, Estados Unidos. Y a lo que se suma la tradición latinoamericana. La tradición latinoamericana que en Francia tenía varios polos, estaba sobre todo el Institut de Sorbonne de la América Latina en París, que sigue estando como tal, pero de alguna manera incorporado a esta lógica de las Américas. Y eso sucedió también en el Reino Unido. De hecho, el Gran Instituto de Londres de Estudios Latinoamericanos, el ILAS, Instituto of Latin American Studies, terminó también configurando algo que se ha venido a denominar Instituto de las Américas. Y esto lo enlazo con algo también que ha señalado Óscar, que es esta moda, que no, hay que ser sinceros, nos movemos por modas intelectuales, a veces porque son modas y son simplemente, yo creo que una opción muy poco pensada, muy poco matizada, muy, diría que, trivial o banal, ¿no? Pero otras veces porque son modas orientadas por quien da el dinero, por quien tiene el dinero, ¿no? Es decir, los ministerios de educación, las universidades, etcétera, que apuestan, como no podía ser de otra manera en este caso, por lo global.
Entonces está también moda de la aproximación de los estudios globales, en la que América Latina también se vuelve a disolver, se vuelve a diluir, mejor dicho, en el ámbito de los problemas globales. Es decir, los problemas no son geográficos o culturales. América Latina es una realidad geográfica y es una realidad cultural, sino que los problemas son globales. Entonces, dentro de los problemas globales, pues, ¿qué les voy a decir? Que no sepamos, pues está la inmigración, por supuesto está la desigualdad como problema global, está evidentemente el cambio climático, está evidentemente el crimen organizado y demás, ¿no? Entonces, los estudios globales, que esto es, ya digo, bueno, se ha señalado a 3 personas, a 3 colegas que están en las 3 universidades nórdicas, de los 3 países nórdicos de Finlandia, Suecia y Noruega. Digamos que van por esta línea, ¿no?, de los estudios globales, en los que América Latina es un apéndice, ¿no? ¿Qué ocurre en España? Posiblemente es más complicado. Es más complicado porque, por un lado, la realidad social y económica española es una realidad fuertemente europea, fuertemente ligada a la Unión Europea. Y eso se traduce en muchas cosas, pero sobre todo en 2. Y es que los jóvenes, a través del programa Erasmus, viajan a Europa desde hace 25 años. Y hay miles de jóvenes que viajan a Europa y que se socializan en el resto de las universidades europeas, sean universidades polacas, sean universidades portuguesas, digo, por ir de un extremo a otro del continente, o sean universidades italianas o sean universidades finlandesas, por ir usando el eje norte-sur. Y eso supone una socialización y supone una idea de, bueno, de comunidad, de sentirse parte de algo. Y luego, por otro lado, las políticas españolas están ancladas en las políticas europeas. Las políticas europeas son una guía a las políticas españolas. Y eso supone también que los políticos se socializan en las políticas europeas. Entonces, por ejemplo, como una nota, si quieren, a pie de página, el actual gobierno español, que es un gobierno centro-izquierda, es el primer gobierno en 40 años que es un gobierno de coalición. Hasta ahora los gobiernos españoles habían sido o del Partido Socialista o del Partido Popular. No había habido, bueno, al principio de lo que se llamó la UCD, la Unión de Centro Democrático. Pero después del 82, es decir, los 40 últimos años, han sido gobiernos, hasta este, del Partido Socialista o del Partido Popular. Sin embargo, este es un gobierno en el que está el presidente del Partido Socialista y es el grupo mayoritario dentro del gobierno, pero también hay formaciones que proceden, que apoyan el gobierno y que están en el gobierno del ámbito de una izquierda nueva que, como recordarán ustedes, apareció en torno al movimiento de los indignados hace también 10 años y que se vinculó a través de un proyecto que se llamó Podemos, que este proyecto está hoy en plena reestructuración. Hay ministros de este grupo. Y hay un apoyo parlamentario de partidos nacionalistas de izquierda, ¿no? Básicamente partidos nacionalistas de izquierda, vascos y catalanes, que apoyan el gobierno. Entonces, pero este gobierno es un gobierno europeísta. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, pues que cuando ven ustedes el currículum vitae de los ministros y las ministras, han estado la mayoría trabajando en Europa. Se han formado políticamente en Europa. Había una gran excepción, que era Podemos. Cuando Óscar ha hablado de un libro que saqué con un discípulo, que es La influencia latinoamericana en Podemos, esto era así, pero esto desapareció. La tesis del libro es muy simple. La gente de Podemos
la dirigencia de Podemos se había formado políticamente en América Latina. Cosa absolutamente histórica en España. Es decir, habían aprendido a hacer política en América Latina y se habían socializado políticamente en América Latina. Pero esto duró 5 minutos, porque la figura de esa posición era Pablo Iglesias. O otras personas que estaban próximas, ¿no? Que hoy no están en la política, en la primera línea de la política española. Entonces, la política española se ha europeizado mucho, por estas dos razones, por los estudiantes, por la parte sociológica y por la parte de los políticos. Entonces, ¿esto cómo afecta a los estudios de América Latina? ¿No? Sí, aquí lo que estamos hablando es de los estudios del presente, ya no tanto del pasado, sino del presente, es que hay una confusión muy notable, ¿no? Y esto tiene una repercusión muy importante en el futuro. Yo soy muy pesimista. No sé si esto tiene que ver también con la edad o con este análisis, ¿no? de la realidad, de tal manera que si ustedes, y aquí repito, puedo estar muy equivocado, pero me preguntan, bueno, ¿y cuáles son los centros de estudios latinoamericanos en España? Yo les puedo decir, hay muchos. Yo me atrevería, no voy a decir que todas las universidades tienen centros de estudios latinoamericanos, pero sí. Pero desde luego todas las universidades de España, eso se lo puedo asegurar, tienen gente que trabaja sobre América Latina. Todas. Trabajarán en temas de psicología social, en temas de literatura, en temas de desarrollo económico, en temas de relaciones internacionales, en temas de derecho administrativo, en temas de ciencia política, en temas de ecología. Pero eso no está estructurado. No está estructurado. ¿Hay estudios latinoamericanos en España? Sí. Hay por lo menos que yo sepa, 4 másters de estudios latinoamericanos en España. El de Salamanca es uno de ellos. Yo creo que es el más viejo en términos de continuidad. Pero luego la Complutense tiene un máster de estudios latinoamericanos. La Universidad de Alcalá de Henares tiene un máster de estudios latinoamericanos. La Universidad de Sevilla tiene estudios latinoamericanos. ¿Dialogan entre ellos? No. Si acaso de manera a veces muy informal, pero no hay un diálogo entre ellos. No. Entonces, este presente, de cara a un futuro en el que hay que ver qué es lo que nos deja la pandemia. Es decir, la pandemia nos ha dejado varias cosas, ¿no? Primero, nos ha dejado una severa crisis económica agudizada por el conflicto del este de Europa, pero que de alguna manera tiene su origen en la pandemia. Y la pandemia también nos ha cambiado nuestros hábitos, ¿no? Eso que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, grabando las clases, teniendo contactos con estudiantes, con colegas, a través de los mecanismos sea Zoom o sea lo que sea, ¿no? Y que entonces la presencialidad queda como relegada. Entonces, al quedar la presencialidad relegada, al desaparecer las becas para movilidad de los estudiantes por la crisis económica, el futuro es bastante dudoso. Y de alguna manera estos centros de estudios latinoamericanos están en la obligación de reconvertirse. Y eso va a tener mucho que ver con apuestas estratégicas de las universidades, va a tener mucho que ver con liderazgos, es decir, que aparezcan personas que puedan tener el coraje, que puedan tener el impulso adecuado para poner en marcha este tipo de nuevas acciones. Yo quiero quedarme aquí, porque esto sobre todo va a ser un conversatorio. Ya les he lanzado cuáles son mis principales cuestiones que me preocupan y estaré encantado ahora de escuchar a ello la visión desde aquí, desde Mesoamérica, de este problema que seguro que es distinto, claro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bien, ahora vamos a presentar al profesor Helio Gallardo. Helio
Gallardo Martínez nació en Oslo, Chile, en 1942. Es filósofo, catedrático y escritor chileno, conocido por sus estudios sobre realidad social y la política popular en América Latina. Reside en Costa Rica desde 1973, donde ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional de Costa Rica y de la Universidad Estatal a Distancia. Estudió filosofía en la Universidad de Chile, fungió como profesor en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica en Chile también. Se exilió a Costa Rica en 1973 tras el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet contra el gobierno salvadoreño. Área de especialidad: filosofía política, pensamiento latinoamericano, derechos humanos. Ha publicado alrededor de 70 libros. Sus más recientes libros son Los Bárbaros ya están aquí, Costa Rica, 2018. Los lentes de Marc Anthony, Crónicas de Costa Rica. Fenomenología del ladino de mierda, violencia y resistencia. Yo no fui, fue Teté, Ratzinger y los abusos sociales en la Iglesia Católica. Franz Hinckelhammer, Emancipación y Redención. El Ave María del Hombre Nuevo, Una Costa Rica Imposible. Rubén Alves, El compromiso con la libertad, introducción de la teología latinoamericana de la liberación. Profesor Helio, muchas gracias por aceptar la invitación. Un honor poder compartir con usted esta mesa y esta mañana. Tiene usted la palabra. Gracias a ti por la presentación y gracias a doctor Alcántara porque creo que anima a mí especialmente la presentación que hizo de su trabajo, que me pareció muy honesta. Así la sentí. Aparte de esos sentimientos, este es el salón de lo que era el DEI, una ONG que funcionó por muchos años aquí en Costa Rica y que finalmente se disolvió, creo, y se mantiene en esta instalación, y que tuvo como principal pensador y maestro a Franz Hinckelhammer. El DEI funcionaba aquí y Hinckelhammer se sentaba en las reuniones que se hacían de plenario, y más atrás estaban los profesores como Paul Richard, otros profesores de investigación. Por desgracia el DEI no se disolvió, ignoro exactamente el proceso. Y ese DEI, con ese DEI yo tengo una historia curiosa. Alguien me invitó a comentar al comentario que se iba a hacer sobre un libro publicado casi inicialmente por Hinckelhammer aquí en Costa Rica, que era la crítica de la razón utópica, que el editor insistió en publicar como crítica a la razón utópica. Cuando llegué, yo dije que sí porque estaba medio sin hacer nada. Había llegado un poco por casualidad también. Dije que sí, que asistiera, y cuando llegué me vi que el panel de discusión del libro era como de 9 personalidades excesivas. ¿Qué vamos a hacer? Y de esas 9 me enteré algo muy chileno al poco rato de que se conversara, que el libro de Hinckelhammer solo lo habíamos leído él y yo, muy latinoamericano. Bueno, para mi sorpresa, y claro, estuvimos ahí, después siguió un evento social, yo nada tenía que hacer ahí, en los eventos sociales, toda la gente importante. Y yo me despedí y me fui. Pero mi gran sorpresa, honestamente, como a los 4 días me llegó una invitación para trabajar en el DEI.
El DEI trabajaba prácticamente en conocimiento y organización popular y en diagnóstico de la situación latinoamericana desde México a Chile. Era un trabajo privilegiado, pagado en dólares, y que a mí me permitió conocer sectores, no conocer, tratar con sectores populares prácticamente desde México a Chile, brincándome a algunos países en esa trayectoria. Entonces, algo que estaba inicialmente relativamente lejos de mi preocupación se transformó en uno de los ejes de mi comprensión de mi propia vida y de la realidad latinoamericana. Obviamente limitada porque las gentes con las que conversaba, las gentes a las que escuchaba, aprendí a escuchar, cosa que probablemente hacía mucho menos antes de salir al exilio. La gente a la que escuchaba y que atendía al DEI y que llegaba a estas instalaciones 2 o 3 veces al año, gente de toda América Latina, algunos europeos, ¿cierto? Pocos llegaban, ¿entiendes? Especialmente por el prestigio de Francia, que es un prestigio amplio, reconocido en algunos lugares de Europa, y de quien yo tenía noticia, no porque lo hubiera visto en Chile, estaba en Santiago, sino porque también se incorporó a la Universidad Católica de Chile y apoyó mucho lo que era un centro de estudios latinoamericano competitivo con el que manejaba la Universidad de Chile, donde había cientistas sociales de gran nivel en ese momento. Estamos hablando de 70 siglos pasados. El asunto es que así empezó mi contrato en el DEI. Me imagino que por opinión de Giselana me trajeron aquí porque se acababa de marchar Guarno, un brasileño que se ocupaba de los temas políticos latinoamericanos. Y se me encargó a mí que yo me encargase, que yo me hiciera cargo de los trabajos que hasta ese momento había desarrollado Guarno. Ese trabajo en ley me permitió tener interlocutores, después voy a cambiar el discurso, casi de más de 2 tercios de países latinoamericanos. Era un trabajo absolutamente privilegiado. Y los encuentros en cada país, muchos de los cuales estoy varias veces, eran todos con sectores populares. Y por lo tanto, cuando uno está con sectores populares y viene de las capas medias, en mi caso, lo que corresponde es escuchar. Escuchar y tratar de entender. Y ofrecer una palabra que ellos puedan escuchar y a la que puedan replicar. Es decir, este trabajo en el DEI no solo era bien pagado, sino que me permitió algo que el desempeño en Chile, que era más tradicionalmente universitario, nunca me hubieran permitido. ¿Qué es eso? Aprender de nuestro pueblo, de nuestros sectores populares. Yo uso una descripción de un pastor protestante que visitó Chile, que hizo un buen trabajo en muchos frentes sociales chilenos y que logró una definición de pueblo
que yo hice mía. Por desgracia no recuerdo, nunca recordé el nombre de este pastor protestante. El hombre que por primera vez llegaba a una realidad como latinoamericana, dijo y escribió: pueblo es quien no es dueño de su vida y lo sabe. El que no es dueño de su vida y lo sabe. Veo aquí mujeres, muchas mujeres latinoamericanas no son dueñas de su vida y no siempre lo saben. A veces lo saben. Nuestros hijos no son dueños de sus vidas y rara vez lo saben. La mayor parte de nuestros profesionales no es dueño de su vida, a veces lo saben, pero siguen cobrando precios extraordinarios por sus servicios. Nos adaptamos a instituciones y a lógicas institucionales en las universidades y fuera de las universidades. Establecemos nuestros amores y desamores, nuestras preferencias y nuestras revoluciones, pero sigue faltándonos el hacernos efectivamente responsables por nuestros lugares sociales, por nuestros países, por nuestros subcontinentes, por nuestra responsabilidad humana civilizatoria. En términos amplios, casi todos podríamos en América Latina ser considerados populares, si no fuera porque también existen sectores antipopulares, fuertes, crueles, duros, que hablan varios idiomas, saturan los editoriales de la prensa. Si alguien respira para lo que ellos consideran hediondo cerca de ellos, gritan, se desesperan y matan. Somos un continente que sufre muchas cosas y que por desgracia la soporta con estoicismo. Yo preferiría que nuestros sectores populares permanentemente, y lo hacen, resistieran con cantos, con literatura, sin mansedumbre, con fuerza, y que hicieran, si es factible, transformaciones en sus propias vidas y en las vidas de otros, que usualmente son llamadas revoluciones. Pensando un poco así, pues resulté exiliado en Costa Rica. Costa Rica es un país que no quiere mucho ligarse con el resto de América Central, excepto los pobres del comercio, que tiene una percepción de sí alta, justificada por sus años de educación, su no cordialidad, pero sí su tolerancia hacia los distintos, etc. Pero aún así no es lo que uno querría para los latinoamericanos. Yo soy latinoamericano, me gustaría que todos pudiésemos trabajar siempre por elevar permanentemente nuestra estatura humana. Y voy a agradecer a algún compañero que reparte estas citas que yo explicaré desde hace mucho tiempo. Todos mis cursos universitarios reparten en frases y en el trabajo una hojita que yo leo y comento y de la cual escucho posteriormente comentarios y que constituyen el libro con cartas de varios estilos. Entonces me voy a permitir tratarlos a ustedes como yo me trato y como trato a los estudiantes que toman el curso. No por rebajarlos a ustedes, sino que para mí resulta mi actual forma de ser.
porteño para hablar con otros. Una de las cosas que aprendí trabajando para el TEDx es que uno debe estar la mayor parte del tiempo callado y la mayor parte del tiempo escuchando y tratando de comprender, y después que se han celebrado las conversaciones, volver a casa a estudiar para entender mejor qué es lo que se ha vivido y poder mejorar los desempeños con los sectores populares en el futuro viaje, en el viaje siguiente. Titulé esto porque no sabía bien en qué consistía el encuentro y tampoco pregunté. O sea, no quise hacer muchas preguntas para no parecer impertinente. Dice el texto, un especialista en estudios latinoamericanos, Guillermo Gómez Santibáñez, de la Universidad Politécnica de Nicaragua, inicia uno de sus artículos reproducido en internet, ustedes lo pueden encontrar ahí, que son los estudios latinoamericanos, con una referencia de Simón Bolívar que el Gómez Santibáñez ha elegido. La referencia de Bolívar es la siguiente: no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos de nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en un conflicto de disputar a los naturales los títulos de propiedad y de mantenernos en el país que nos dio nacer contra la oposición de los invasores. Así nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Sin duda alguna, Bolívar se está refiriendo a su propia identificación bastante inercial y no a las identidades existenciales efectivas de los latinoamericanos. Sin embargo, esa es la cita de los latinoamericanos. La referencia aislada de Bolívar resulta conversable o discutible según se haga. Bolívar no solo no es indio indígena, sino que ni todos los latinoamericanos son indios. Tenemos la mayor parte de nosotros mestizaje de diversas relaciones. Americanos ya. La referencia aislada de Bolívar resulta conversable o discutible según se haga. Bolívar no solo no es indio indígena, sino que hace parte de un colectivo social complejo que ha querido y conseguido en ocasiones conquistar y despojar a estos indios, incluso de sus creencias más radicalmente identitarias. Es decir, lo que quiero decir es que los latinoamericanos solemos practicar la violencia aunque no queramos ni lo sepamos. Somos violentos porque América Latina es violenta. Surgió de la violencia, de una violencia no expiada. Y seguimos siendo violentos cuando hacemos clases en el kinder, cuando hacemos clases en el liceo, tiramos clases en el liceo, tiramos clases en la universidad. En general los latinoamericanos escuchamos poco. Como en este momento hablamos mucho y escuchamos poco. Yo participo de esos delitos de creación. Su espiritualidad de estos indios, algo más amplio que su religiosidad, es una de ellas. En general intentamos extirpar la espiritualidad de nuestros grupos indígenas, por lo menos en Chile. Aunque aquí el triunfo de los conquistadores, parte de los cuales somos nosotros, 5 siglos después, no es total, aunque parece irreversible. Mi opinión de fondo, que no iba a dar, pero ya me entusiasmo por darla, es que los latinoamericanos tenemos cierta tendencia a la comunidad mediocre. Y eso no es bueno. Entre paréntesis, porque nos permite exculparnos con gran facilidad de los errores y no los asumimos y no los revertimos. Tenemos cierta tendencia a no revertir algunos errores tanto de la vida personal como de la vida social. Su espiritualidad
algo más amplio, que su religiosidad es una de ellas, aunque aquí el triunfo de los conquistadores cinco siglos después no es total, aunque parece irreversible. La propiedad de la riqueza, bienestar, miseria, según se juzgue, es entre nosotros incierta, porque nuestros mercados no resultan centrales. Ahora, Bolívar desciende de guerreros feroces, implacables conquistadores, ávidos de oro y prestigio. Por razones que hoy aquí no se tocarán, Bolívar desea en su momento disfrutar sus poderes mediante la guerra. Otra guerra, no la primera ni la última. Normalmente en cualquier día regular de América Latina se disputan entre civiles y entre militares y civiles y entre militares entre ellos y entre nacionales y extraños, que son todos a la larga, que no son nacionales, muchas ciudades. Nuestra existencia cómoda pasa por el viaje. En el origen de la historia de los mestizos pueblos latinoamericanos, los derechos nacen de la guerra. Se trata de conflictos extremos, porque quienes resultaron vencedores en ellos demandan lo que consideran la continuidad de una conversión cultural impuesta por los conquistadores iniciales. Es decir, tendemos a disimular las diferencias sociales, la explotación, la marginación, la ausencia de oídos para escuchar al otro, sea la suegra, la esposa, los hijos, con imposición. Es decir, somos sociedades soberbias y autoritarias. Así la veo yo. Tengo 80 años. He vivido siempre entre latinoamericanos. Quiero conocer, estar. Debo haber estado trabajando con sectores populares en unos 11 países latinoamericanos. O sea, alguna experiencia tengo. Que haya aprovechado esa experiencia, ese es un cuento. Probablemente sigo siendo autoritario, sigo siendo un desgraciado. Cuesta superar la inspiración. Se trata de conflictos extremos porque quienes resultaron vencedores en ellos demandan lo que consideran la continuidad de una conversión cultural impuesta por los conquistadores iniciales. Quienes parecen triunfar en ellos exigen e imponen la conversión cultural de los vencidos, no en el sentido ya suficiente vencidos, no en el sentido ya suficientemente dramático de que se experimenten militarmente derrotados, que ya es una tragedia, sino en el más terrible, por radical y quizás más factible de cumplir, que es el que abandonen sus identidades e identificaciones históricas y asumen las de sus enemigos. Las guerras descienden a la población en amigos y enemigos, les imponen. Sin considerar este aspecto de la historia de nuestras comunidades falsas, resulta difícil entender la ferocidad despiadada y muchas veces gratuita de los regímenes de seguridad nacional, Brasil el primero en 1964, Chile, uno de los más publicitados en 1973, la otra fecha cuando termino, por hacer dos referencias. Estos regímenes, aunque inspirados desde el exterior, constituyen una eclosión de nuestra historia. Esta historia dice que no constituimos comunidades, no sabemos hacerlo. Cuando aparecen por la misma inercia de la vida social, solemos intentar socavarlas, destruirlas, etc. Es decir, no amamos suficientemente a nuestros abuelos, no amamos suficientemente, yo soy varón, a nuestras esposas, no amamos suficientemente a nuestros hijos. No nos reconocemos en ellos y vaya a saber en quién nos reconocemos. Lo más curioso es que somos cristianos. Bueno, nos declaramos cristianos. Yo siempre hago en mis cursos la misma anécdota. Digo que viene un alienígena en su nave y ha leído los libros que ellos han escrito sobre el planeta Tierra y se ha enterado de que la religión más numerosa es la cristiana, quizá. Y cuando sobrevuela con su nave, como tiene la herramienta, ya busca y busca
y no encuentra cristiano alguno. Y dice, me engañaron. Yo no veo de cristiano alguno entre ellos. Murmuran de los otros, maldicen a los otros, les serruchan el piso a los otros, son verticales, autoritarios, ignorantes y brutos, excepto las damas. Soy una persona gentil. Eso último quiere decir que escondo mi desprecio por las damas con galantería. No me crean demasiado. Estoy tratando de conmoverlos. Al nacer, Bolívar fue bautizado como Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio. Largo, ¿verdad? Dos de los nombres de los indígenas mapuche que los españoles no lograron derrotar en su conquista de Chile eran algo más sencillos. Lutare, que quería decir calvo veloz, y Caupolicán, piedra de cuarzo azul. Difícil de encontrar, pero valiosa y bella. En la composición inicial de lo que serán, o tal vez algunos llegarán a constituir los pueblos latinoamericanos, se encuentran distancias que se expresan en mi versión aquí en los nombres. Se encuentran distancias que después, es decir, en este siglo, en los 20, se transformaron en la constitución de sociedades con barreras y estancos. Los capitalinos y los provincianos, los opulentos propietarios y los empobrecidos, con poco o nada, los militares y los civiles, los ordenados religiosos y sus fieles, las mujeres y los varones, por hacer, creo que 5 referencias de desencuentros permanentes. El punto avisa un enfoque conceptual. Las sociedades latinoamericanas se constituyen a juicio de este expositor internamente mediante estancos, separaciones paralelas. El punto afecta a cada sociedad nacional y también a las regiones. América Central y el Caribe, donde vivo los últimos, desde el año 1973, 40 años, por ejemplo, América Central y el Caribe deberían articularse efectiva y solidariamente, aunque fuese solo para dialogar y comerciar con Estados Unidos y con el resto del mundo. Por lo contrario, cada región centroamericana se constituye hacia adentro y en el caso de Costa Rica desprecia a los vecinos. Cada país por separado centroamericano constituye un interlocutor débil. Una articulada área del Caribe, en cambio, por ejemplo, sería estratégicamente o interlocutor o sector, esto tendríamos que resolverlo de nosotros, o área del poderío mundial estadounidense, que una mayoría valora planetaria, sin perder los centroamericanos sus identidades e identificaciones específicas. Preferimos el diálogo bilateral con Estados Unidos, lo que es francamente idiota. Ningún país centroamericano puede ser considerado por Estados Unidos interlocutor. Así como Chile, en el extremo sur, para que no crean que se trata de la unidad chilena, Chile tampoco es interlocutor de Estados Unidos. No nos hemos ganado la consideración que exige un interlocutor. No es un problema de nacer acá, es un problema de cuál es nuestra historia, cómo se comportan nuestras minorías dirigentes y cómo tal vez resienten porque no pueden hacer nada nuestros pueblos. Eso es. El criterio no afecta el carácter articulado o desarticulado que existe de los estudios latinoamericanos y no impide ni bloquea los estudios de casos o situaciones nacionales, sino que los sitúa en espacios aislados que los tornan más comprensibles y con ellos se alimentan la discusión. Salta a la vista que este anciano no es especialista en estudios latinoamericanos, pero los estudios latinoamericanos, ¿cuándo llegarán a una población marginal? ¿Cuándo leerá un habitante rural, semi-indígena,
¿sí? Un estudio latinoamericano producido desde la academia. Las academias latinoamericanas son espacios privilegiados de pocos, de profesores, en mi caso, arrogantes e intolerantes, que no ofrecen la palabra jamás, que no hablan en las universidades, rara vez hablan a sus pueblos, pero sí tenemos programas de extensión universitaria, en lugar de tener programas de comprensión de nuestra sociedad. No, salimos del centro y le decimos a la gente qué es lo que tienen que hacer, cómo deben comer, a dónde deben mear, y así sucesivamente. Pero nosotros no aprendemos a opinar nuestra academia, no aprendemos a dar el peso específico que debería tener el conocimiento y la dignidad entregados de vuelta, que nos han dado y devuelto a ellos. Somos terriblemente insuficientes y nos miramos al espejo y nos hallamos bellos y queremos que nos admiren. Por favor. Sería bueno que recapacitemos. No nos damos los medios tampoco para recapacitar. Tenemos una iglesia dominante que es la católica, a la cual no daré ningún juicio, porque nos lleva a todos al infierno. Pero no duda, tenemos nuestros espectáculos hechos a la moda del primer mundo, un poquito más pobre de la beca de los consejos. Tenemos futbolistas, pero solo los admiramos en el campo de fútbol. Lo que hacen en sus vidas particulares no tiene nada que ver con nosotros. Y la mayor parte de ellos ni siquiera ya sabe que es latinoamericano. Sabe que maneja bien la bola, sabe que cabecea con plenitud, sabe que tapa admirablemente. Pero latinoamericano, no creo que se crean latinoamericanos los grandes y maravillosos futbolistas profesionales. Y no tienen la responsabilidad. La responsabilidad por lo que sea o no sea América Latina, la tenemos todos. El grupo pequeño reunido hoy y los grandes grupos jamás reunidos. Siempre distantes unos de otros, siempre fragmentados, siempre estableciendo barreras. Yo no sé si a todos les ocurrirá lo mismo, nos cuesta ser humanos. Nos cuesta ser humanos. Y ocurre que ser humanos es condición para ser nacional, es condición para ser padre, es condición para ser mamá, es condición para ser profesor, es condición para ser alumno. O sea, tenemos algunos problemas que por lo menos en mi vida, que ya no es corta, ni sabemos enfrentar y obviamente mucho menos sabemos resolver. Ambos procesos, dice el profesor Gallardo, resultan decisivos para quienes llamamos con alguna comodidad que creemos sin neblina latinoamericanos. Hay muchas neblinas. Ignorar las neblinas promueve tanto los desencuentros como los reconocimientos falsos. Ellos abundan inercialmente entre nosotros los latinoamericanos y desvían o bloquean que podamos referirnos con sinceridad a nosotros. Así los estudios latinoamericanos pueden surgir desde efectivos nosotros o desde otros que incluyen a los falsos nosotros, que, como reclamaba el Chavo del Ocho, no nos tienen paciencia. Tratando urgentemente de llegar hasta nosotros mismos, no nos tenemos paciencia y nos enorgullecemos al considerar nosotros específicos, especiales, apropiados, los correctamente elegidos, indicados, identificados, aunque falsos. Por favor, no se rían. Eso es muy dramático. Este discurso lo hago porque los considero amigos. Si no haría alguna otra tontería y cobraría $1. Estoy tratando de ser sincero y decirles lo que pienso.
Cuando hablamos de latinoamericanos, sin más, no es seguro que nos estemos refiriendo a algo determinado que no resulte banal. Los latinoamericanos resultamos diversos y solemos no reconocernos unos a otros en esta diversidad. Muchos costarricenses desprecian a los micros. Otro tanto de chilenos solía hacer lo mismo. Es muy probable que lo sigan haciendo con peruanos y bolivianos. Y envidiábamos, en cambio, a los argentinos. En realidad éramos tan ignorantes que no sabíamos que esos argentinos, a los que nos mirábamos, sí, y ante los que nos sentíamos pequeños, eran en realidad bonaerenses. Y que las provincias argentinas se parecen en la población mucho a los chilenos. Casi, si no fuera por cierto acentito, no podríamos distinguir entre un argentino provinciano y un chileno provinciano, si no fuera por el acentito. Y envidiábamos a los argentinos, a los porteños en realidad, y a los brasileños, sin conocer a estos últimos, verdaderamente. Los brasileños tienen otro idioma, tienen otra manera de enfrentar la vida, y la verdad, yo no podría dar ningún juicio sobre los brasileños. Son ellos. Ojalá les vaya bien. Pero no puedo tener un juicio sobre los brasileños, porque es uno de los países donde nunca trabajé. Nunca estuve con sectores populares brasileños, nunca conocí la miseria de las periferias de las grandes ciudades brasileñas, nunca estuve con su movimiento de los sin tierra, porque el DEI no iba a Brasil. Entonces, los estudios latinoamericanos deberían quizás centrarse más, o centrarse del todo, en mi opinión, altamente ignorante, en nuestras divisiones y descalificaciones subcontinentales internas, para conocerlas, discutirlas y comenzar a superarlas. Ellas dicen más de quiénes somos, o nos consideramos, que las guerras nacionales que nos recuerdan una historia que valoramos nuestra y que no siempre o nunca lo ha sido. Hoy día las guerras entre nuestras naciones escasean porque resultan muy caras y porque geopolíticamente se nos informa que el enemigo reside en otros continentes. Pero la represión política interna no califica de guerra, porque se hace contra comunistas, homosexuales, mujeres y jóvenes, por hacer algunos sectores, ¿no? Por limitar algunos sectores y por ahí se acaba en segunda página que es un campo de excepción. Y para la represión, los grupos respectivos carecen de nacionalidad y humanidad plena del mundo. Sin que tenga nada que ver con la guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982, Estados Unidos, violando todos los acuerdos americanos, apoyó a Inglaterra, pese a acuerdos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que él mismo impuso en su momento. El Reino Unido es uno de los socios europeos o del mundo real. Chile, qué horror, también apoyó a Inglaterra en esa guerra, porque lo gobernaban militares y los militares apuestan a no perder. Pero por lo menos Chile tuvo que quedarse callado. No apoyó a Inglaterra. Bueno, Naciones Unidas, por suerte, no administrada por los latinoamericanos, considera las islas que generaron la guerra como efectivos territorios disputados, lo que significa que los gobiernos de los estados que los estiman propios deben discutir la situación, alcanzar un acuerdo racional en un tiempo prudente y proceder a respetar el acuerdo. Es decir, la misma racionalidad que debe utilizarse en el conflicto Rusia-Ucrania. Y que hoy día los latinoamericanos aplaudimos pensando que va a ganar Ucrania, cuando en una guerra nadie gana. Todos pierden. La mayor parte de ustedes debe considerarse cristianos. Hasta en las guerras cristianas todos pierden. Es decir, debemos tratar de no ir a la guerra. Ese es el sentido común. Porque en las guerras
hacer nuevas guerras, no crear una tradición heroica de que es posible ganar en las guerras. Nadie gana. En las guerras pierde el especie. Yo los invito a releer la prensa costarricense, que no tiene ejército, respecto a la guerra de Ucrania-Rusia actual, desde Rusia. El Reino Unido es uno de sus socios europeos, de Estados Unidos, o del mundo real. Europa y Estados Unidos son para nosotros mundo real. Lo nuestro es una tragedia o una comedia. Nadie nos conoce verdaderamente. Chile también apoyó a Inglaterra en esa guerra porque lo gobernaban militares y esto no puede estar a entender. Naciones Unidas, por suerte, no administrada por latinoamericanos, considera las islas que toleraron la guerra como efectivos territorios disputados, lo que tiene cierta racionalidad. Lo que significa simplemente que los gobiernos de los estados, que los sistemas propios, deben discutir la situación, alcanzar un acuerdo racional en un tiempo prudente y proceder a respetar el acuerdo. Lo mismo que recomendó el Papa latinoamericano a Ucrania y Rusia, porque habría recomendado a Ucrania y Rusia si lo hubieran preguntado a tiempo. Tampoco le preguntó a nadie. En la tarea que quiere decir esto, ese Papa es latinoamericano. No lo hace tan peor en el conflicto ucraniano-ruso. No me refiero a otras decisiones que toman. Porque es un mandato. ¿Se imaginan ser Jesucristo en vida en el siglo XXI? No es cualquiera. No querría esa prueba. Dice, alcanzar un acuerdo racional en un tiempo prudente y proceder a respetar el acuerdo. En la tarea podrían colaborar otros estados previa aprobación de los contendientes supremos. En fin, que en relación con estudios latinoamericanos no terminamos de comenzar, porque su objeto no son primariamente colectivos efectivos, sino poblaciones desagregadas. Entonces habría que escribir, es tu Dios, la, y, no, para representar lo que efectivamente somos poblaciones desagregadas, somos familias desagregadas, somos poblaciones desagregadas. No nos queremos mutuamente, no nos escuchamos. Algunos de ustedes son profesores. En una clase participativa habla primero alguna o algún estudiante y tiene más facilidad de palabra. Y después hablan otros. Los hemos puesto en círculo para que sea más democrático. Y al rato ya se agota el círculo, hablan 4 o 6. Y vuelve a tomar la palabra el primero o la primera que habló. ¿Y qué dice? Exactamente lo mismo que dijo la primera vez. Es decir, no escuchó a nadie. Y esos son los efectivos. Espero que si ustedes hacen clase, tengan esa experiencia. El primero o la primera que habló vuelve a repetir lo mismo que dijo la primera vez. Solo se escucha a sí mismo. A lo mejor me va a disculpar. Él lo masacró, habló después. Ella lo masacró. El que habló primero, la que habló primero, no escucha nada. No escuchó la masacre 1 ni la masacre 2 y vuelve a decir lo mismo o parecido que dijo al inicio. Y esas son las nuevas generaciones. Las más fantásticas no somos nosotros, los más viejos. Si ustedes me hacen alguna intervención al fin, repetiré la misma tontería que puse en el texto. Soy latinoamericano, orgulloso de haber escrito 2 paginitas que califican de excremento en cualquier lugar que me sea hecho.
Entonces, en la tarea podrían colaborar en estas tierras otros estados, previa aprobación de los compañeros. 3. Ustedes ven que aquí se me acabó el espacio y tuve que cambiar la ley. En fin, que en relación con estudios latinoamericanos no terminamos de comenzar, porque sus objetos no son primariamente colectivos efectivos, sino poblaciones desarrolladas. Y cuesta estudiar poblaciones desarrolladas. Y nunca podemos hablar de los chilenos, ni de los ticos, ni de los nicas, porque hay muchas maneras de ser nica, muchas maneras de ser tico, muchas maneras de ser chileno, y no siempre se puede articular. Lo que defiendo es que somos muchas series paralelas. No nos gusta el perro del vecino porque ladra muy temprano, pero no advertimos los ladridos de nuestro perro. Eso nos parece música de los Beatles o de algún autor clásico. En fin, que en relación con estudios latinoamericanos no terminamos de comenzar, en mi opinión, porque sus objetos no son primariamente colectivos efectivos, sino poblaciones desagregadas que caminan por un piso ruta común, pero dejan que quienes caminan detrás o de frente lo borren una y otra vez ese camino, mientras entonan sin desafinar el himno nacional que estiman corresponde. No deseamos los latinoamericanos, nunca lo hemos hecho, en mi opinión, acumular o sumar humanidad. No nos abrimos a los otros, ni siquiera a los mexicanos, y nos encerramos en una unidad que hemos estado ser suicidios. Nuestro suicidio se ve en nuestras poblaciones desagregadas más miserables. En el Chile de hoy, en provincias como Ñuble, veo chilenos que a veces los retratan en la prensa o en algún programa de televisión, que viven como cuando los seres humanos primitivos, semidesnudos, con mirada perdida, arrastrándose en el barro cuando llueve. Estamos en el 2021. Y algunos de nuestros compatriotas viven como en el nacimiento de los peces y son ignorados. La foto es puesta como folclore. Algo deberíamos hacer, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes no tienen los poderes para hacer algo. Tienen que examinar, igual que yo, cuáles son los poderes que tenemos para cambiar. No es rápido cambiar, pero si va a poco, si convencemos a más, si somos más humildes, de repente puede haber un milagro, seamos distintos. Y que aquello que apreciamos como nuestra humanidad, eso que apreciamos como humanidad, se haga patente, presente, permanente en todas nuestras acciones diarias. Lamento tener un discurso de este tipo, pero se la digo. Sí. De manera moriré, y si no hago este discurso ahora, ¿quién? Juan. Muchas gracias, profesor. A ustedes. Bien, abrimos para preguntas, comentarios, diálogo con los profesores. Todo el mundo escuchó muy bien. Ahora acá está a estudiar. Nadie se suicidó. No, por favor, están pensando. Del
pregunta era de que señaló o nos hizo un breve resumen de los estudios latinoamericanos en Europa y nos expuso también de las implicaciones de la pandemia, ¿verdad? Sobre todo en los estudios residenciales. Bueno, y ahora tenemos también el asunto de la guerra. Entonces, lo que yo quería preguntar entonces es cómo se vislumbra esta situación, porque los rebrotes, por ejemplo, de la pandemia, y bueno, a veces los medios quieren hablar de eso, de los rebrotes de la pandemia, y por otro lado estas todas las implicaciones económicas, ¿verdad?, con lo de la guerra. Entonces, un poco señalar ese panorama en la coyuntura ahorita esa frente a la guerra y la pandemia, si podría ahondar un poquito en referencia a esos centros de formación latinoamericana y las tendencias que hay y las posibilidades también de formación en estos lugares. Voy a hacer voy a utilizar un recurso de viejo profesor, ¿no? Y es, y lo pongo encima de la mesa, y es hablar de algo que no hablé. Pero luego voy a retomar esa pregunta. Porque algo de lo que no hablé, y evidentemente la exposición de Elio me lo ha venido trayendo a la mente todo el rato, ¿existe América Latina? Yo digo que no, que es un recurso retórico que utilizamos o que hemos venido utilizando desde la academia, o si se quiere desde el pensamiento, desde hace décadas, y que eso ha justificado burocráticamente la puesta en marcha de centros de estudios, de revistas, o como se ha señalado, ¿no? Este profesor Guillermo Gómez Santibáñez, ¿no?, un especialista en estudios latinoamericanos que reflexiona sobre qué son los estudios latinoamericanos. Y yo creo que las últimas palabras que quedan aquí bien escritas de ello son muy claras, ¿no? Son muy claras y está puesto en letra cursiva, cuando estamos hablando de colectivos efectivos. No son colectivos efectivos, sino poblaciones desagregadas. Poblaciones desagregadas. Si ya de por sí es una ficción hablar de chilenos, como es una ficción hablar de españoles, porque somos comunidades imaginarias, ¿no? Y que fundamentalmente son poblaciones desagregadas. Poblaciones desagregadas que se pueden cruzar por distintos ejes, por el eje del género, por el eje de la clase, por el eje de la etnia, por el eje de la lengua, pero también por el eje de la identidad que uno quiere ser, de tal manera que al final no hay chilenos y no hay españoles, ¿no? Pero claro, eso llegaríamos a una discusión muy interesante con respecto al qué somos, pero también con respecto a, bueno, entonces cómo estudiar algo, ¿no?, que nos lleva pues, a problemas que para un doctorado son fundamentales, ¿no?, problemas epistemológicos y demás. Pero volviendo a mi pregunta inicial, América Latina no existe. Puede existir en una asociación latinoamericana de lo que queramos, ¿no? Bien, entonces lo latinoamericano tiene una connotación, como señalaba antes, que es geográfica, que está delimitada por un espacio, en un espacio. Y entonces ahí referimos, lo que está dentro de ese espacio es lo latinoamericano, ¿no? Pero incluso eso se nos quiebra, porque resulta que ese espacio vamos a dejar fuera a Estados Unidos,
Y en Estados Unidos hay 50 millones de gente que se denominan latinos, se autodenominan o les denominan latinos, que son muy diversos, porque hay desde un señor Cruz en el estado de Texas, que tiene una visión de lo latino que no tiene nada que ver con la de ese recogedor de uva en la cosecha de California, ¿no? Y que procede de México, que procede de Centroamérica, etc., ¿no? Entonces yo creo que este sigue siendo un tema muy importante, ¿no? ¿Qué es lo latinoamericano, ¿no? Y si lo latinoamericano tiene que ver, es una dimensión cultural en la que hay unos, entre comillas, próceres culturales que nos han hablado de la patria grande o que nos han hablado de aspectos que tienen que ver con valores, etc. Pero aún así, esos aspectos son quebradizos y esos aspectos son muy, suelen muy heterogéneos, ¿no? Porque podríamos tomar, qué sé, la obra de Octavio Paz, o la obra de Pablo Neruda, o la obra de Jorge Luis Borges, ¿no? Para encontrar lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, me parece que este es un problema, por otro lado, fascinante, ¿no? De aquellas personas que nos dedicamos o que se han dedicado a esto que estamos llamando estudios latinoamericanos, ¿no? Y que posiblemente se ve mejor desde fuera, se ve mejor desde Polonia, encima además desde un idioma diferente, ¿no? O se ve mejor desde Finlandia, o desde Japón, desde un idioma diferente, ¿no? Desde España siempre es mucho más complicado, porque tenemos el idioma como un falso vínculo de comprensión, de entendimiento, ¿no? Y también además tenemos unos tienen más que otros un sentimiento de culpa y otros tienen más que otros un sentimiento de orgullo, ¿no? Ahora que los partidos de extrema derecha replantean estrategias, etc., y en España tenemos un partido como es Vox, sospechosamente está reivindicando esta iberoesfera. Vox habla de iberoesfera, ¿no? Entonces, bueno, esto debería haberlo dicho en mi exposición inicial y no quería que quedara sin decir, para saber también su reacción, ¿no? a propósito de esto. A mí me ha pasado algo muy curioso, también comparto con ustedes una experiencia personal. En un determinado momento, y sobre todo cuando era más joven, me decían, bueno, ¿usted qué tiene que decir de esto si usted no es latinoamericano? Y me jodía mucho. Hasta que tuve la fortuna de tener la nacionalidad colombiana, soy colombiano. Y entonces, a partir de un determinado momento, ya dije, no, yo soy tan latinoamericano como usted, porque y aquí está mi pasaporte, soy colombiano, aunque siga hablando con este tema. Pero esa es otra historia. Volviendo entonces a decir algo, bueno, felices, ¿no? Los que se libran de vivir tiempos interesantes, tiempos de crisis, ¿no? Nosotros somos testigos de un tiempo de crisis. Un tiempo de crisis, primero porque hemos vivido una pandemia, pensábamos que las pandemias eran temas de la Edad Media, y hemos vivido una pandemia. Yo no sé en qué medida esta pandemia ha sido falsa, ha sido truculenta, no lo sé, no quiero entrar en esa discusión, porque sé que ha habido miles, millones de muertos. Pues no es un chiste, no es para hacer una broma, ¿no? Y ha habido gente que lo ha pasado muy mal, que ha perdido el empleo, que se ha arruinado y que ha tenido miedo, y esto está ahí. Y esto deja un legado de deuda, de endeudamiento, deja un legado de políticas que se habían hecho mal, y a lo mejor Costa Rica es una excepción en este sentido, porque Costa Rica tiene un sistema de seguridad social y un sistema sanitario digno, cosa que no lo tiene Chile, cosa que no lo tiene Colombia, ¿no? Donde la gente, porque estamos en sistemas con una sanidad absolutamente privatizada y una sanidad pública arruinada,
estamos en un escenario en el que esto hay que replantearlo, hay que repensarlo, pero somos tan tontos como individuos que no lo vamos a hacer y que vamos a olvidar muy pronto la lectura de lo que fue eso, lo que fue una sanidad improvisada, etcétera, ¿no? O unas políticas en algunos países vergonzosas de vacunación, etcétera. Y a esto ha llegado la guerra. Claro, yo no soy un especialista en Europa Oriental, ¿no? Conozco como cualquier persona que pueda tener un poco de inquietud y que haya leído algo de los enclaves y de la razón de ser de Ucrania y los intereses de Rusia o la razón de ser de Rusia. Pero es evidente que se ha roto algo que era, casi diría que sagrado. No digo que en Europa no haya habido guerras, en los Balcanes ha habido guerras, pero eran unas guerras en las que no hubo invasión. Y esto es lo novedoso. Ha habido invasión de un país sobre otro utilizando la fuerza, con la complacencia, en un primer momento, de los Estados europeos. La primera invasión fue la de Crimea y los Estados europeos callaron, y los Estados europeos siguieron comprando el gas a Rusia, porque es fundamental para la economía europea, sobre todo el gas. Cuando llegó la segunda invasión, más violenta, más cruenta que la primera, entonces los Estados europeos cínicamente reaccionaron. Porque ese diálogo se tenía que haber dado antes y se tenía que haber propiciado antes, y los Estados europeos miraron para otro lado. Cuando hablo de los Estados europeos, sobre todo estoy hablando de Alemania, del Reino Unido y de Francia, que son los tres grandes, poderosos Estados europeos, no Italia, no España, cuya capacidad de hacer algo es mínima, ¿no? Pero estos tres estados sí que tenían que haber dicho algo y no lo hicieron. Entonces, y hoy estamos en un escenario en el que por una parte la guerra se reivindica de manera insensata, de manera atroz, pero por otra parte hay miedo, ¿no? Y algo que me resulta verdaderamente, tuvimos el encuentro de CEISAL en Helsinki, y ahí pudimos hablar con nuestros colegas finlandeses, pero también con lo que está sucediendo en los estados bálticos, ¿no? El miedo que tienen los estados bálticos. Y este miedo lleva a que un estado que era el paladín, el adalid de la no beligerancia y de la neutralidad, como era Suecia o la propia Finlandia, decidan entrar en la organización del Tratado del Atlántico Norte y romper la neutralidad. Entonces los tiempos no son venturosos. ¿Cómo nos afecta a algo mínimo como nuestro que se deje de nuestra sesión de la mañana, ¿no? ¿Cómo nos afecta a los estudios latinoamericanos? Pues mal. Mal porque no va a haber, porque primero el foco se pone en otro lugar. Entonces, si América Latina era irrelevante, esto que no existe, lo que llamamos América Latina era irrelevante, pues va a seguir siendo lo más, porque el foco está puesto en los estudios globales, en la globalización, etc. Y vamos a también tener un problema de penuria económica. Vamos, ya la tenemos. Ya la tenemos. Entonces no va a haber fondos para becas, no va a haber fondos para proyectos de investigación. Yo estoy aquí como consecuencia de un proyecto de investigación que el Estado español nos da a la Universidad de Salamanca para un determinado estudio. Bueno, yo me pregunto si va a haber fondos el año que viene para este tipo de estudios. Y eso afecta a los estudios latinoamericanos. Un poco lo que usted en su primera intervención hablaba de los estudios globales que han asumido los estudiantes en Europa, en España, en fin. Que como usted dice,
son estudios globales que toman temas muy generales y no aterrizan en la realidad. Ahora, yo me preguntaba si en Europa no han caído en la trampa o no han, por decir algo, en lo que se llama el capitalismo global, porque los inducen o son llevados hacia temas globales, pero no aterrizan en las realidades. Yo creo que ni en las de la misma Europa, ni mucho menos en América Latina. Por supuesto. Europa es un continente pequeño, poblacionalmente menguado, con una crisis demográfica muy profunda. Es un continente además muy diverso, con decenas de lenguas, con decenas de visiones que milagrosamente, y no me digan cómo, pero milagrosamente, y funciona, puso en marcha en los años 50 la Comunidad Económica Europea. Y la Comunidad Económica Europea funciona, y ha generado un determinado tipo de identidad europea. No me pregunten hasta cuándo, no tengo ni idea. No tengo ni idea, porque ahora mismo precisamente está sometida a esta prueba de fuego. Porque el futuro de eso que llamamos Europa está en cuestión y puede quebrarse. Y hay fuerzas dentro de Europa tremendamente hostiles a la propia Unión Europea. Ahora mismo nos vamos a enfrentar en apenas 2 meses a elecciones en Italia. Y es posible que gane un grupo de extrema derecha que es muy antieuropeo. En Francia, por primera vez, el gobierno del presidente no tiene mayoría en el Congreso. No tiene mayoría en el Congreso porque hay una extrema derecha fortísima que lleva años acercándose y que posiblemente a lo mejor le sabe que quedan 5 años para las próximas elecciones, pero la señora Le Pen pueda ganar las elecciones. Reino Unido ya se ha salido de la Unión Europea. Ha sido una crisis menor de la que pensábamos, porque el Reino Unido siempre fue una pieza desleal al proyecto europeo. Siempre. Ellos jugaban a otra. Tenían que estar dentro porque les interesaba económicamente, comercialmente estar dentro, pero ellos nunca creyeron en el proyecto europeo. Entonces, para muchos, y eso lo han dicho gente, amigos, y en charlas de café, esto no es académico, para muchos, que el Reino Unido se marchara de la Unión Europea fue un alivio. Fue una especie de decir, por fin. ¿No? Por fin el vecino molesto que está incordiando, que da igual, ya se van. Qué bien que se vayan. Pero, y aquí es donde quiero llegar, el idioma, la lengua franca de Europa es el inglés. Esa es la gran contradicción. Es decir, la de un país, Irlanda, el idioma de un país, Irlanda, que encima no es el único idioma, porque en Irlanda hay también el irlandés, es sin embargo la lengua franca. Y aquí es donde reaparece el tema de América Latina, o de una determinada comunidad latinoamericana. Y es la capacidad que puede tener de utilizar una lengua franca, que curiosamente, sin embargo, no ha servido nunca para generar un proceso de integración regional aquí. Cuando ahora mismo estamos hablando, alguien que ha nacido en Chile, alguien que ha nacido en España, ustedes que han nacido en Costa Rica, no sé si habrá dentro de ustedes alguien que haya nacido en Nicaragua o en otro país, y que es nuestra lengua franca. Entonces, ese podría ser un futuro de América Latina. Pero no resulta, no termina de resultar porque, bueno, pues porque ese capitalismo global, etcétera, tiene una lengua muy fuerte, que es el inglés. Y esto lo viene diciendo, se viene diciendo ¿desde cuándo? Desde Rubén Darío. Desde, bueno, o sea, y en este escenario, en un mundo en el que estamos inmersos ahora mismo, en las nuevas tecnologías hablan en inglés. Y hay una urgente necesidad de generar software en español. Porque la inteligencia artificial que se va a utilizar, si no la está haciendo Google. Y Google entonces está estructurando a través de buscadores, etcétera, etcétera, desde una perspectiva imperial. Y no se hace desde una perspectiva
del castellano, del español. Muchas gracias. María José, Abner y alguien más para ir haciendo el cierre. Yo tengo una consulta para don Helio sobre esta reflexión o interpelación que nos hizo hoy. Yo me quedo pensando, don Helio, ¿qué es lo que hace que toda esta caracterización que usted hace y reflexión sea exclusiva de esta ficción que llamamos Latinoamérica? O si es más bien, si uno podría pensar que este perfilamiento es un perfilamiento de época, de este momento y de lo que somos los seres humanos hoy. Y si la respuesta es no, sin duda no, es propio de América Latina, donde la pregunta sería ¿por qué? ¿A qué obedecería esa especificidad? Abner y Jaime. Gracias, Sota. Bueno, muchas gracias, don Manuel, Helio, por acompañarnos esta mañana. Helio, terminas tú la separata con bastante desesperanza, ¿no? La última frase dice, no deseamos acumular o sumar humanidad. La pregunta es, Helio, ¿hay esperanza para América Latina? ¿Por dónde está esa ruta? Si es que hay o no hay esperanza. Yo también quería consultarle a don Helio sobre esta pregunta que hacía de cuándo llegarán los estudios latinoamericanos a las poblaciones marginalizadas. Que a mí me parece bien interesante y quisiera preguntarle si podría reflexionar un poquito más, compartirnos alguna reflexión adicional sobre el cómo y cómo llegar ahí y con qué propósito. Porque también otra de las vertientes que existe dentro de los estudios latinoamericanos es transformadora. Entonces, estudiar para transformar nuestra realidad. Entonces, pues quería preguntarle un poquito sobre esta reflexión y al profesor Alcántara sobre esta última idea de la influencia de las tecnologías digitales. También como siendo Latinoamérica y Europa, en este caso también inexistentes en el entorno de la inteligencia artificial, que es uno de los grandes problemas que compartimos Europa y América Latina, puesto que esas tecnologías están dominadas por California y China. Entonces somos dos espacios susceptibles de ser desaparecidos. En el caso latinoamericano es muy evidente, la identidad centroamericana no existe en una aplicación de inteligencia artificial, así como ha sido evidente que no existe no existía porque yo corrigí un poco esas identidades negras, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay como un espacio común de trabajo que Europa se lo ha tomado por el camino de las regulaciones, porque se sabe que está quedando fuera, y en el caso de Latinoamérica pues estamos nada más como viviendo el sobrante ahí, ¿verdad? A ver qué nos cae de esas tecnologías. Entonces tal vez si quisiera referirse a eso. Profesor Reyes. Hay varias cosas. Voy a tratar de nuclearlo en una sola referencia temática. Sería una pregunta. ¿Hay esperanza para los latinoamericanos? Las esperanzas se construyen desde uno mismo. Las esperanzas que se cifran en que el rival juegue mal llevan a los equipos de fútbol a perder. La esperanza de ganar tiene que basarse en el esfuerzo del equipo propio, que no es un equipo, es un plantel. El que gana es el plantel. Introduje la distinción
entre los que aparecen y los que sostienen. Esa distinción es aparente. Entre los que aparecen están los que sostienen. Nosotros establecemos distancia entre los que aparecen, los profesores universitarios que ganan bien, y los que sostienen que existan profesores universitarios que ganan bien cuando ellos están desnutridos, no ganan del todo, no consiguen empleo, etc. Y eso ocurre, y a Enio Gallardo se le ocurre eso que ocurre, y yo reacciono con ironía. Aunque ustedes no lo crean, a veces hasta con elegancia. Llego a todas mis clases, hablo broma, mientras todo esto está ocurriendo. Sigue ocurriendo. ¿Cómo, desde dónde llamarnos la atención? Voy a hacer unilateral porque además ya acabo de leerse. ¿Qué configura de un modo, separando los temas que yo quería plantear, de un modo generalizado a los latinoamericanos? La creencia religiosa. ¿Cuánto nos ayudan nuestras instituciones religiosas a tomar conciencia de nosotros mismos? Si las instituciones religiosas, católicas y protestantes, no ayudan, ¿podrán ayudar los estudios latinoamericanos? Que no tienen el estatus, no tienen el financiamiento, no tienen la credulidad de los sectores mayoritarios latinoamericanos, que tienen las iglesias. Yo no voy a contestar eso. A mí me invitaron a crear el problema. En eso me especializo yo. Yo no enseño nada. Yo que dibujo son problemas. ¿Cuánto han afectado a la identidad de Gallardo esos problemas? Yo creo que he sido muy frío. Debí matar más gente a tiempo, simbólicamente. Debí matar antes a mi familia. Debí aprender a crecer otra vez. No lo hice. Me limité a hacer diagnóstico y a escuchar. Entonces tampoco tengo una respuesta. Tendría que vivir otra vez. Nadie nace. Voy a quedarme aquí para que no lloremos todos. Gracias, profesora Sánchez. No soy un especialista en el tema, me interesa muchísimo y sé como ciudadano que es un problema actual de primer orden, ¿no? La lengua es un vehículo fundamental, no es el único para construir al individuo y demás, pero también es un vehículo, como lo digo como politólogo, es un vehículo de poder, por supuesto, y una lengua por la que se ejerce el poder. Y sé, tengo entendido que hay esfuerzos, ahora a propósito de los fondos de recuperación de la Unión Europea, que se han dado a los países para poner en marcha iniciativas. Y sé que en España, en concreto, hay una iniciativa muy fuerte con mucho dinero europeo para poner en marcha software y abordar este tema, ¿no? Y que se está capitaneando pues, a través de las academias de la lengua, a través del Instituto Cervantes, etc., ¿no?
para poner algún tipo de solución en este ámbito. Eso es lo que te puedo decir. Hay una señora que viene de Bruselas, que se llama Cristina Gallat, que está dirigiendo una oficina del español y las nuevas tecnologías, y sé que está coordinando cosas con los países de acá. Muchas gracias. Bien, creo que cerramos el día de hoy, que ha sido muy rico realmente poder compartir con el profesor Alcántara. Muchas gracias por aceptar la invitación, un honor poder compartir con usted, profesor Gallardo también. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y poder compartir y llevarnos todas estas reflexiones que nos ha dado el día de hoy. Agradecer al DEI por facilitar el espacio y acompañar este evento, así como el Núcleo de Estudios de las Américas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, a la Fundación Profesor de Delvich, a la Casa de Encuentros Latinoamericanos, ambas de Polonia, al CIBAM, Centro Iberoamericano de la Universidad de Novi Sad en Serbia, al Instituto de Ideas de Austria, Instituto de Ideas en Viena, también al programa Una Vinculación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, al Seminario Permanente de Estudios Americanos y sobre todo a la 10ª promoción de el doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de la Facultad de Filosofía por iniciar este ciclo de conferencias sobre los estudios latinoamericanos con dos grandes pensadores como son el profesor Elio Gallardo y el profesor Manuel Alcántara. Muy buenas tardes y bueno, ahí hay cafecito, pasamos a compartir, también hay libros para todos aquellos que quieran llevar libros para sus casas, como dijo el profesor Elio Gallardo, y ahora, después de escuchar